La madrastra de Abel olía a agua de rosas y construía mentiras con la misma cara tranquila con la que rezaba el rosario todas las mañanas. Abel lo había notado desde el primer día que ella entró a su casa, 2 años atrás, con maletas de cuero café y una sonrisa que llegaba hasta los dientes, pero no más. Tenía 8 años y ya conocía esa diferencia, la sonrisa que llega a los ojos y la que se queda a mitad del camino. Su madre, según le habían dicho, había muerto cuando él tenía 6 años. Fiebre muy fuerte, dijeron, muy rápido, dijeron. Abel recordaba haberla visto enferma, postrada en la cama, pero no recordaba haberla visto morir. Recordaba que un día su madre estaba en el cuarto y al siguiente ya no estaba, y que su padre tenía una cara nueva, como de quien no sabe bien qué le pasó. Lo que sí recordaba con exactitud era el olor de su madre. Tierra húmeda y canela, algo más que no tenía nombre pero que existía. Cada vez que pasaba junto a ciertos árboles o después de cierta lluvia, ese olor llegaba de golpe y le apretaba el pecho de una manera que no era del todo triste. Iris, la madrastra, no olía a nada de eso. Había llegado como llegan ciertas personas a los lugares donde hay algo que tomar, con paciencia, con amabilidad estratégica, con la habilidad de hacer que quien la miraba viera exactamente lo que ella quería que vieran. Su padre, don Aurelio, era un hombre bueno, pero de los que necesitan que alguien les confirme lo que sienten para poder sentirlo. Iris entendió eso rápido y lo usó bien. Había un juego silencioso que Iris hacía con frecuencia. Cuando don Aurelio estaba presente, era atenta y suave con Abel. Pero en los momentos en que el padre salía o se distraía, esa amabilidad se apagaba como una vela que alguien tapa con la mano. No había golpes ni gritos. Era algo más frío. Una mirada que decía, yo sé que estás aquí, y los dos sabemos que eso tiene fecha de vencimiento. Ese niño tiene un carácter muy difícil, Aurelio, le decía con voz suave y preocupada. No me respeta. Me da miedo que con el tiempo se ponga peor. Don Aurelio miraba a Abel con esa cara de no saber a quién creerle, y Abel aprendió que esa mirada era la peor forma del silencio. Porque no era silencio de indiferencia. Era silencio de alguien que escucha las dos versiones y elige la que le resulta más cómoda creer, porque la otra le exige hacer algo difícil. Abel dejó de intentar explicarse. Aprendió a moverse alrededor de Iris, como se aprende a moverse alrededor de algo peligroso, con cuidado, sin provocar, guardando distancia. Y por las noches oraba. Y Abel aprendió que defenderse con palabras frente a esa mirada no servía de nada, porque las palabras de un adulto pesaban diferente que las de un niño, aunque el niño dijera la verdad. Dejó de defenderse. En cambio, oraba. Cada noche, con la voz tan baja que casi solo era movimiento de labios. Diosito, yo no tengo a nadie que me defienda aquí. Mi mamá se fue y mi papá no puede ver bien lo que está pasando. Cuídame tú que sí puedes ver todo desde arriba. Y si puedes, dime para qué estoy aguantando tanto. Porque yo quiero aguantar, pero necesito saber que tiene sentido. Abel no lo sabía, pero ese mismo año Iris había encontrado entre la ropa vieja de don Aurelio una carta de Elena, la madre de Abel. Elena la había enviado desde el pueblo donde estaba tratando su enfermedad, preguntando por su hijo y dando su dirección. Iris leyó esa carta, la guardó y nunca la entregó. Pero sí usó la dirección para mandar algo de vuelta. Un acta de defunción falsificada con el nombre de Abel, con firma de médico y sello de registro. Suficiente para convencer a una madre enferma y sola de que su hijo había muerto, y suficiente para que esa madre no volviera. Fue un sábado de noviembre cuando todo se quebró. Don Aurelio tenía que ir a la ciudad a hacer trámites de trabajo. Se iría 2 o 3 días. Iris le dijo que no se preocupara, que aprovecharían para conocerse mejor.
Don Aurelio se fue con esa idea en la cabeza y el corazón más tranquilo de lo que debería haber estado. Ese mismo sábado por la tarde, Iris llamó a Abel. «Vamos al monte a recoger leña. Tu papá quiere que aprendas a trabajar de verdad». Abel tomó el hacha pequeña y siguió a Iris por el camino que subía detrás de la casa. Notó desde el principio que ella no miraba hacia atrás para ver si lo seguía. Avanzaba como alguien que sabe exactamente a dónde va y ya ensayó el camino. Caminaron más arriba de donde tenía sentido ir, hasta una parte del monte donde los árboles eran más cerrados y el camino se desdibujaba. Iris se detuvo junto a un árbol grueso de corteza oscura. «Descansa aquí mientras yo voy más adelante». «¿Puedo ir con usted?», dijo Abel. «No, quédate». Iris sacó una cuerda gruesa de su morral. Todo ocurrió rápido. Iris lo ató al árbol con una firmeza que no tenía nada que ver con el agua de rosas. Lo ató de las muñecas hacia atrás, con nudos dobles de alguien que había pensado mucho en ese momento antes de que llegara. «¿Qué hace?», preguntó Abel. «Le voy a decir a tu padre que te perdiste en el monte», dijo Iris con una voz que ya no fingía nada. «Que te busqué y no te encontré. Me va a buscar. Un día, quizás dos. La gente se cansa de buscar». Abel la miró a los ojos. Iris apartó la mirada primero, recogió su morral y se fue ladera abajo sin voltear. Abel escuchó sus pasos hasta que se perdieron. No gritó. Sabía que no había nadie que pudiera escucharlo. Intentó mover las manos. La cuerda no cedió. Intentó resbalar hacia abajo. Nada. Cayó la tarde. El frío de la sierra entró de golpe cuando el sol desapareció. Abel miraba entre las ramas la franja de cielo que podía ver y contaba estrellas para mantenerse despierto. Llegó un punto en que perdió la cuenta y empezó de nuevo. El frío de la sierra es un frío serio, de los que entran despacio y se quedan en los huesos. Pensó en correr cuando lo desataran. Luego recordó que no estaba desatado. Pensó en gritar. Luego recordó que ya había decidido que no servía. Lo único que le quedaba hacer era lo que siempre había hecho cuando no había más nada. Cuando el frío se ponía muy duro, cerraba los ojos y pensaba en el olor de su madre. Tierra húmeda y canela. Ese olor que tenía sin nombre y que era lo más parecido a estar seguro que Abel había conocido. «Diosito», dijo en voz alta, porque ahí no había nadie a quien molestar ni quien le pudiera decir que un niño no debe hablarle a Dios en voz alta en el monte de noche. Ya sé para qué estaba aguantando tanto. Era para llegar a este árbol. Ahora sácame de aquí. No solo por mí, por mi papá, que no sabe que lo están engañando». Fue antes del amanecer cuando escuchó pasos que no eran de humano. Un perro apareció entre los árboles, de pelaje café oscuro. Se acercó a Abel sin dudar y le olió las manos amarradas. Se sentó frente a él y lo miró con esa expresión seria que tienen los perros cuando están tomando una decisión. «Buenas noches», dijo Abel, porque era lo único que se le ocurrió. El perro movió la cola, luego se fue. Pero a los 10 minutos regresó, y detrás de él venía una linterna. Era Doña Refugio, una mujer vieja y encorvada con rebozo oscuro que vivía al otro lado del monte en una casita que Abel no sabía que existía. El perro era suyo y tenía la costumbre de explorar el monte de noche. «Madre Santa», dijo cuando levantó la linterna. «¿Quién te hizo esto?» «Mi madrastra», dijo Abel. Doña Refugio no preguntó más. Sacó un cuchillo de su faja y cortó la cuerda con 3 tajos. Abel sintió sus manos libres y tardó un momento en creerlo. La anciana lo llevó a su casita, le dio atole caliente y lo envolvió en una cobija de lana. Mientras entraba en calor, Doña Refugio lo miraba con una expresión que cambiaba despacio. «¿Cómo te llamas?» «Abel, Abel Venegas».
La anciana dejó su taza sobre la mesa con un movimiento muy lento. ¿Y tu mamá se llamaba Elena? Abel sintió algo moverse muy adentro, un temblor chico y profundo. Sí, ¿cómo sabe? Doña Refugio fue al rincón de la habitación y sacó un sobre con un nombre escrito afuera. El nombre era el suyo. Hace casi 2 años, una mujer llegó a mi puerta muy enferma. La cuidé varios días. Antes de irse, me dio este sobre y me dijo: si algún día llega un niño llamado Abel Venegas, entrégaselo. Abel tomó el sobre, lo abrió con manos que todavía no terminaban de entrar en calor. Adentro había una carta y un documento con sello y firma. La carta era de su madre, viva, en un pueblo a 6 horas de ahí. Agradecía que la anciana la hubiera cuidado y le contaba que ya no tenía nada a que volver, que había recibido un acta que decía que su hijo había muerto en un accidente, firmada por un médico, sellada con todos los datos correctos, que Abel ya no estaba, que había intentado escribir cartas al padre, pero que ninguna había obtenido respuesta, que si alguien leía esa carta, era porque Dios la había puesto en las manos correctas. El documento adjunto era esa misma acta falsificada que le habían enviado a su madre, con el nombre de Abel, con una fecha falsa, con una muerte que nunca ocurrió. Abel leyó la carta 3 veces, la primera sin poder terminarla, porque en cierto punto las palabras dejaron de ser solo palabras y empezaron a ser algo más, algo que le apretaba el pecho y no lo dejaba seguir. La segunda entera, con los dientes apretados para poder llegar al final. La tercera despacio, con los ojos tan llenos que las letras se movían. Su madre había creído durante casi 2 años que él estaba muerto, y él había creído durante casi 2 años que ella estaba muerta. Y los dos habían seguido viviendo con ese peso, sin saber que el otro estaba vivo y pensando en él. Dobló la carta con cuidado, siguiendo los mismos dobleces que tenía antes para no arrugar nada. Volvió a meter el documento en el sobre. Guardó el sobre adentro de su camisa, contra el pecho, donde lo notara con cada respiración. Al amanecer, Doña Refugio caminó con él de vuelta al pueblo. Cuando llegaron al camino principal, vieron a don Aurelio parado frente a su casa con la cara de quien no durmió. Abel supo después que su padre había sentido algo mal desde la noche anterior y había regresado antes de lo previsto, a primera hora del domingo. Cuando Iris le dijo que el niño se había perdido en el monte, don Aurelio sintió que algo no cerraba. La versión era demasiado tranquila para la magnitud de lo que describía. Cuando vio a Abel aparecer por el camino de la mano de una anciana desconocida, caminó hacia él con paso rápido. ¿Qué pasó? ¿Estás herido?, preguntó antes de llegar. Me ató en el monte, dijo Abel. Iris, con una cuerda. Don Aurelio se quedó quieto un segundo. Luego miró a Doña Refugio. Yo lo encontré, dijo la anciana. El niño tiene algo que usted debe leer. Fue entonces cuando don Aurelio abrazó a su hijo. Primero necesitaba saber. Después, cuando supo, lo abrazó con una fuerza que hablaba de todo lo que no había podido ver. Abel sacó el sobre de su camisa y lo puso en las manos de su padre. Lea todo, dijo. Don Aurelio leyó cada línea 2 veces. Cuando levantó la vista, era un hombre diferente al que había salido el sábado. Tenía los ojos de alguien que acaba de entender que vivió 2 años creyendo algo que nunca fue verdad, y que esa mentira le costó a su hijo 2 años de soledad y miedo. Fue directo a la puerta de su casa. Iris estaba en la sala cuando él entró. Lo vio llegar con el documento en la mano y algo en su expresión cambió. No de culpa, sino del cálculo frío de quien ya está pensando en cómo salir. Se giró hacia el cuarto con paso rápido. Don Aurelio cruzó el pasillo antes que ella. No vas a ningún lado. Su voz no era fuerte, era peor que fuerte, era definitiva.
Salió al patio y llamó a los vecinos de enfrente. Luego mandó al hijo del vecino a buscar al comisario. Iris se quedó sentada en la sala sin decir nada, mirando un punto fijo en la pared con la expresión vacía de quien sabe que el tiempo de inventar más mentiras ya pasó y que lo que viene no puede detenerse. La investigación confirmó todo. El médico cuya firma aparecía en el acta declaró que nunca había firmado ese documento y que su sello había sido copiado de otro papel. El cartero recordó haber entregado en esa casa cartas que venían de lejos y que Iris siempre era quien las recibía antes de que don Aurelio llegara del trabajo. Las cartas de Elena que nunca llegaron a manos de nadie. La historia de Iris se cayó entera, como se caen las mentiras construidas sobre cimientos que siempre supieron que no iban a aguantar. Iris fue detenida esa tarde. Se fue del pueblo esposada sin mirar a nadie. Lo que vino después tomó semanas de cartas y mensajes e intermediarios pacientes que conocían el camino entre los dos pueblos. Semanas en que Abel aprendía a vivir de nuevo en su casa, sin caminar con cuidado por los pasillos, sin medir las palabras antes de hablarle a su padre, ahora sin la sombra de Iris, con su padre que lo miraba diferente, con una atención nueva, y una culpa honesta que no pedía perdón con palabras, sino con presencia. Lo que vino después tomó semanas. Pero llegó el día en que Abel y su padre estaban en la estación de camiones del pueblo, viendo bajar a una mujer de cabello oscuro que caminaba rápido y miraba a todos lados con ojos que buscaban una sola cosa. Cuando lo vio, se detuvo. Abel también se detuvo. El olor llegó antes que cualquier otra cosa, tierra húmeda y canela, lo que no tenía nombre y que ahora lo tenía todo. Corrió con todo lo que tenía, y el campo pasaba a los lados, y el único pensamiento que le cabía era ese olor, esa voz que aún recordaba aunque ya casi no la escuchara de verdad. Y cuando llegó a sus brazos, entendió de una vez, sin que nadie tuviera que explicárselo, por qué había aguantado tanto sin quebrarse. Por qué la oración de aquella noche atado al árbol había pedido no solo por él, sino también por su padre. Porque Dios no estaba resolviendo un problema, estaba devolviendo una familia que nunca debió haberse perdido. Y eso ya ninguna mentira ni ningún papel falso del mundo podía volver a quitárselos.